Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto nuevamente poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Estamos en la epístola de Judas. Hoy vamos a estar desde el verso 11 hasta el versículo 16. Y bueno, antes de comenzar, una de las cosas que está pasando en el mundo, la semana pasada yo comentaba que ya estábamos próximos al fin del mundo, al arrebatamiento de la iglesia. Y es obvio que los sucesos que acontecen nos preocupen. Sin embargo, debemos de pensar un poquito en cuanto al plan de Dios para la iglesia. En otras ocasiones, citando al apóstol Pedro, decimos que el Señor no retarda su venida, sino que es paciente para con todos, para que muchos vengan al arrepentimiento. Entonces, la razón de todo lo que acontece, guerras, rumores de guerras, pestes, enfermedades de todo tipo, como el cáncer, diabetes, etcétera, etcétera, los tsunamis, los terremotos, las guerras y todo esto son llamadas de atención a la humanidad para que se acerquen a Dios. No es el hecho de vamos a exterminar, no, es miren al cielo, arrepiéntanse de su pecado y clamen a Dios, y Dios de alguna manera que es grande en misericordia va a perdonar y va a salvar a aquellos que de corazón sincero se arrepientan y reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Así que ahora que está aconteciendo esto de Israel, simple y sencillamente tenemos que orar por Israel, no podemos hacer nada. Muchos en estos tiempos ocupan los titulares del mundo para ver cómo venden su canal, cómo venden su historia, y sin embargo nosotros los creyentes, los hijos de Dios, simplemente lo que podemos hacer es bendecir a Israel, porque la Biblia dice, Abraham, Dios, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Así que lo que nosotros podemos hacer es bendecir a Israel, orar por Israel, pero lo que nos debe preocupar realmente a nosotros es la iglesia. Y le voy a decir que la iglesia está sufriendo en estos tiempos. Está sufriendo un poco de apatía. La iglesia está sufriendo de apostasía. La iglesia está sufriendo porque se ha convertido en un circo. Y la mayoría de la gente no ama a la iglesia, no va a la iglesia. Y eso es algo que debería entristecernos, porque Cristo ama a su iglesia, dio su vida por su iglesia, para santificarla, para purificarla. ¿Y nosotros despreciamos su iglesia? Entonces no nos confundamos, Israel es Israel, nosotros somos la iglesia, Dios tiene planes para Israel, pero los planes vigentes ahora y en el pacto que vivimos, en el pacto de la gracia, es para su iglesia, para que todos nosotros vayamos y compartamos las buenas nuevas de salvación. Bueno, eso como introducción, pero vamos a lo que estamos. Judas, verso 11, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus
santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de los pecadores impíos que han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así que más claro no puede estar, pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios dirección. Señor y Padre nuestro, gracias porque tenemos tu palabra en la cual podemos confiar, en la cual podemos guiar nuestra vida, no conforme a este mundo, a este sistema gobernado por el príncipe de las tinieblas, sino por tu palabra que es viva y es eficaz. Ayúdanos a entender nuestro plan en esta tierra, nuestro propósito, nuestra visión y nuestra misión para la gloria y la honra tuya. Señor, guíanos a través de este tiempo y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, aquí el escritor Judas, de alguna manera, dice, ay de ellos, pero vea, y con signos de admiración, ay de ellos, como diciendo, pobrecitos, lo que les viene. Y entonces continúa, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Bueno, Dios había establecido de una manera no teórica, sino de una manera práctica, los sacrificios. Si usted recuerda, cuando Adán y Eva comieron del fruto, Dios proporcionó al hombre vestidos de pieles de animales. Los animales no pueden vivir sin piel. Pero entonces hubo un sacrificio sustitutorio. Un cordero, probablemente, murió en lugar del hombre para que tuvieran de alguna manera decoro en su vida, porque conocían ahora que estaban desnudos y se avergonzaban. Entonces, era el sacrificio. Por eso vemos posteriormente, en el capítulo 4, a Abel ofreciendo ¿qué? Sacrificio. Algunos dirían, no, es que como Abel era ganadero, digamos, tenía sus ovejas y todo, pues ofreció eso. Y el otro, como era agricultor, ofreció lo otro. Bueno, no es así. Realmente lo establecido es lo establecido, y como no podemos decir que estaba escrito, porque no lo estaba, pero sabemos que Dios había instruido a Adán, y vemos que se establece un sacrificio. Y entonces Caín dice, no, yo quiero dar lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo creo que Dios se merece. Y agarró lo mejor seguramente de sus hortalizas y de sus frutas, de sus verduras, y las llevó y las ofreció en sacrificio, y Dios lo rechazó. Porque simplemente Dios dice, posteriormente lo sabemos, que sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. Y esto tenía el significado grandioso de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Era la paga del pecado, es muerte. Y Cristo murió por usted y por mí, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y también dice la siguiente parte, y se lanzaron por lucro en el error de Balán. Si ustedes recuerdan, Balán era un profeta que de allí el rey, ¿verdad? Es este rey de los amonitas, de los moabitas, pagó a Balán para que maldijera a Israel. Y Balán iba sabiendo quién era Dios y sabiendo quién era el pueblo de Dios, y aún así, ¿verdad? Este es el relato cuando la mula le habla a Balán para detenerlo, y en vez de maldecir a Israel, lo bendijo, pero realmente iba en el camino del error porque lucraba con la religión. Y es una de las cosas
que vemos en nuestros tiempos. La religión se ha vuelto lucrativa. Se ha vuelto lucrativa. De tal forma que la gente está siendo prácticamente asaltada por ministros de todas las religiones, no digo de una en exclusiva, de todas, cristianas, católicas, testigos de Jehová, mormones, de todo. Entonces uno tiene que entender que no es para lucrar. ¿Sabe? A veces se confunden las personas, ¿no? Y dicen, mira, el pastor tiene coche, seguramente de la iglesia lo sacó. Y si ustedes supieran. Mira, el pastor tiene casa y si ustedes supieran. Yo en realidad, en mi caso personal, yo no tengo nada que dejarle a mis hijos, por ejemplo. O sea, esa es mi realidad. Yo vivo al día, vivo con mi sueldo y somos una iglesia pequeñita, muy pequeñita. Y lo que se puede recoger no es la gran cosa, no me da para nada realmente. O sea, vivo al día. Pero por la gracia y por la misericordia de Dios vivo y estoy muy agradecido con Dios por ello. Porque yo veo bendición. Yo veo en Dios el sustento. Así que yo no lo voy a hacer por lucro, porque caería en este error de Balaam. Ahora, sigue diciendo el pasaje, y perecieron en la contradicción de Coré. Esto, si usted recuerda, allí en varios pasajes, pero en Éxodo, o en Números, aquí está, la rebelión de Coré, son los que iban en contra del liderazgo que Dios había puesto. Y se quisieron oponer a Moisés, y Dios dijo, los exterminamos de una vez. Se abrió la tierra y se los tragó. Y la otra gente vio y dijo, no, lo que diga el Señor. Y es que es así. No es como yo pienso, no es como yo quiero, no es como yo siento, no es como a mí me parece, es como Dios manda. Por eso tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, la palabra de nuestro Dios, para que confiemos en ella y que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino que nos mantengamos allí. ¿Ok? Entonces, verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras fiestas, que comiendo impúdicamente, o sea, sin educación, con vosotros, se apacientan a sí mismos. Vea, vimos, o en Timoteo vemos, como dice, en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros. Esas son características de los falsos profetas que están proliferando en nuestros tiempos. Pero vea, se apacientan a sí mismos, y después dice, son nubes sin agua. Es decir, cuando uno ve el cielo y dice, va a llover. Pero en estos tiempos hay algo una frase que no falta, ya nadie sabe. Ya no se sabe. Ya no se sabe si va a llover o no va a llover, porque parece, pero no llueve. Y no parece y llueve. Bueno, así de inconstantes son estas personas. Por eso sigue diciendo, llevadas de acá para allá por los vientos. Y los vientos, de alguna forma, tiene que ver por las ideas que se van creando a través de su andar. El apóstol Pablo también le había dicho a Timoteo acerca de estos inmaduros que eran llevados por doquier viento, y ahí lo señala, de doctrina. Entonces, ahora hay que llevar kipá, y entonces todos los cristianos ahí andan con kipá cuando no son judíos. Ahora hay que hacer esto, y allá van todos, y ahora esto, y allá van todos. No, la doctrina no cambia, la Biblia no cambia. Y si bien cuando quieren cambiarla, por ejemplo, Nueva Versión Internacional, y cometen cada error, y la gente hace a un lado la Biblia que siempre había estado para ir por una Biblia que contiene errores doctrinales, sobre todo en la cristología y en la neumatología, en la doctrina de Jesucristo y en la doctrina del Espíritu Santo. No puede uno tolerar eso.
Y sí, hay buenas versiones como la Biblia de las Américas, que es una versión literal y que allí señala estos no están en los manuscritos más antiguos y eso es muy bueno porque uno sabe que en los primeros manuscritos no estaban, pero posteriormente se fueron dando y una de las cosas muy importantes es que no corrompen la doctrina, esos escritos, ¿ok? Entonces, estos son manchas y además se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, ¿verdad? Sucede una cosa, van para allá, sucede otra, mira este líder y ahí van con este, ahora esta música, ahí van con este, ahora el otro y ahí van, y ahí van, y ahí van, y no saben a quién seguir, pero nosotros seguimos a Cristo, seguimos la palabra. Y lo podemos ver porque, Joel Osteen, John, ¿cómo se llama? Rick Warren, ahí va, ahora no, nosotros no seguimos al hombre. Si bien podemos escucharlos, analizar su doctrina y después, ¿qué dice la Biblia? Y seguimos la Biblia. Eso es muy importante. Si no, hay mucha gente en estos tiempos que, no, yo fui con Pare de Sufrir, yo fui aquí, yo fui allá, y están de aquí para allá y no se definen porque no tienen seguridad en la doctrina en la que tienen que estar, es decir, en la doctrina bíblica. Una de las cosas donde no debemos desviarnos es de la palabra. Y si el que está dictando la palabra está mal, no podemos seguirlo. Tenemos que seguir la doctrina verdadera que está plasmada en la palabra de nuestro Dios. Muy bien, entonces dice que son llevados por los vientos, árboles otoñales sin fruto, es decir, si una de las características del otoño es que las hojas se caen, sobre todo en los árboles de hoja caíza, y después señala de una manera muy, muy fuerte, 2 veces muertos. O sea, yo no sé si te puedes morir 2 veces, pero aquí como que dando a entender, no sirven absolutamente para nada y están desarraigados. O sea, estos árboles otoñales sin fruto y están secos, pero no solamente están secos, sino están fuera de la tierra, de tal manera que no tienen ninguna oportunidad de volver a renacer, desarraigados. Y después un poco más fuerte todavía, el verso 13, fieras ondas del mar. Esto refiriéndose al gran oleaje, ese oleaje que de alguna manera puede llegar a meterse en la orilla y causar estragos, y dice que espuman su propia vergüenza. Y después habla de los astros, las estrellas como estrellas fugaces, errantes, ¿verdad? No tienen ninguna dirección, pueden ir aquí, pueden ir allá, pero no tienen ni propósito de vida ni nada. Y después dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, es decir, no son salvos. ¡Ay, pero habla muy bonito! ¡Ay, pero habla de Dios! ¡Ay, pero yo conocí al Señor por medio de esa persona! Bueno, pues es por la gracia y por el poder de la palabra de Dios, no por la persona. Por eso la Biblia constantemente nos insta a que pongamos la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en la persona. ¿Se da cuenta? ¿Somos seguidores de quién? De Jesús, por eso somos cristianos. Porque seguimos al Cristo, al Hijo de Dios, al verdadero que murió por nosotros, pero que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Así que es simple esto, ¿no? Seguimos, verso 14. De estos también profetizó Enoc. Enoc, séptimo desde Adán, y si uno ve la genealogía de Adán, ahí en el capítulo 5 de Génesis, ahí va a estar el séptimo, va a ser precisamente Enoc. Y aquí está el texto, ¿verdad? Vivió Enoc 75 años, engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces hablamos de que Enoc fue transpuesto, fue llevado sin experimentar la muerte.
y solo hay dos personas en la historia que han pasado por ese hecho, y uno de ellos es Enoc y el otro es Elías. Si usted recuerda, Elías fue llevado por carrozas de fuego, ¿se acuerdan? Entonces, son los únicos. Moisés murió, de hecho Daniel dice que disputaban por el cuerpo de Moisés, así que no es el caso, y ningún otro, sino solamente estos dos. De hecho, son los testigos, son los que aparecen en la transfiguración con Jesucristo, Enoc y Elías, y es muy probable que en el Apocalipsis sean los dos testigos que de alguna manera se presenten allí en Israel. Y después los van a matar y después van a ser transformados. Es algo interesante. Pero bueno, no estamos hablando del Apocalipsis, estamos hablando de Judas, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto subráyelo en su Biblia, porque estos santas decenas de millares es la iglesia. Es la iglesia. En la segunda venida de Cristo, no digo en el cuando termina el milenio, cuando termina la gran tribulación, estos 7 años de tribulación, entonces Cristo viene descendiendo con un caballo blanco y sus santas decenas de millares con él, la iglesia, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente. Así que este versículo, de alguna manera, el énfasis es en la maldad, porque impío, que son realmente sucias sus obras y sucios ellos. Y entonces sigue diciendo: y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Contra quién? Contra Cristo, contra Dios. Y no necesariamente que dijeran cosas malas, pero sí que tergiversaran el mensaje. Como diciendo: Dios ha dicho y Dios no dijo. Son como los falsos profetas del Antiguo Testamento. De hecho, había una ley que decía que cuando un profeta venía en el nombre de Dios y daba una profecía y la profecía no se cumplía, era un falso profeta, el tal tenía que ser apedreado. Así era levantar un falso testimonio a Dios, tergiversando simple y sencillamente su palabra. Por eso decimos lo que dice, y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Así que esto es sumamente importante. Verso 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. O sea, andan buscando satisfacer sus propios deseos y no los deseos de Dios, cuya boca habla cosas infladas. Y bueno, hay que escucharlos, ¿verdad? Porque hasta usan una terminología y como si, y a veces se atreven a decir: el Señor me dijo, Él me reveló en sueños, o estaba yo en mi casa y el Espíritu Santo me envolvió y me llevó y me dijo, y tuvo una visión. Y permítame decirle que eso es mentira, que Dios ya no habla de esa manera, porque Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, y estamos hablando de que debemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, no a través de estos hombres que inventan para que la gente los escuche, vayan, y cuando ellos piden, pues cómo no, si es un siervo de Dios, tome. Y la verdad es que no debe ser así, ¿verdad? Y por eso dice: cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. Así que son aduladores, ¿verdad? Un caso de un predicador, no voy a decir su nombre, pero él decía que en uno de sus estudios, que nosotros éramos pequeños yo soy, o sea, pequeños jehovaitas. Es una herejía. O sea, Dios es Dios y nadie se puede comparar con el Creador.
Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y honrarle y santificar su iglesia, su iglesia, porque nosotros santificaríamos el día de reposo si fuéramos judíos, pero a nosotros se nos ha mandado a la resurrección, por eso nos reunimos los domingos, porque somos cristianos y de alguna manera tenemos que vivir como hijos de Dios, que nuestra ciudadanía no es terrenal, en cambio la de los judíos en el reino milenial va a ser terrenal, la de nosotros va a ser celestial, y bueno, eso de alguna manera cambia todo. Por esa razón, usted y yo debemos amar la iglesia, seguir la iglesia y no desviarnos de ella, sino amarla, purificarla, santificarla y hacer que la iglesia sea lo que Dios quiere y no que las personas quieren, ¿verdad? A la gente no hay que darle lo que quiere, sino lo que necesita, y lo que todos necesitamos es la palabra de nuestro Dios. Muy bien, pues aquí vamos a concluir, vamos a orar para terminar. Señor y Padre, gracias por esta pequeña reflexión acerca de tu palabra, acerca de estos hombres que existen, que han existido y que existirán, hasta que tú vengas y hagas juicio sobre ellos. Ayúdanos a nosotros a no apartarnos de tu palabra, a permanecer en ella, a ser hacedores y no tan solamente oidores olvidadizos. Bendice cada persona que escucha este mensaje, que pueda ser de bendición, de edificación para su vida y sobre todas las cosas para que tú seas alabado y glorificado, porque eres digno de recibir la gloria y la honra, pues tuya es, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias, Dios les bendiga. Si os lo permite, pues nos vemos en el próximo. Ya sabes, si no se ha suscrito, por favor, hágalo si quiere, si gusta, y gracias y muchas bendiciones.